En una sala sofocante del Tribunal del Condado de Jefferson, un anciano afrodescendiente, Samuel Torres, se enfrenta a la furia de un juez que lo desprecia como un vagabundo sin valor. Con el peso de los prejuicios aplastándolo, nadie imagina que este hombre, humillado y solo, está a punto de hacer temblar los cimientos de la justicia con una sola llamada. ¿Crees que la justicia es ciega o solo ve lo que quiere ver? Dale like y deja un comentario con la palabra justicia si exiges igualdad en este mundo roto. El eco profundo del reloj del tribunal resonó por los amplios pasillos, cada tañido lento y deliberado, como un latido que advertía del juicio que estaba por comenzar. 9 veces sonó, marcando el inicio de otro día en la sala número 7 del condado de Jefferson, un lugar donde el aire olía a madera pulida, libros antiguos y el peso silencioso de vidas a punto de ser juzgadas. En el estrado, el juez Raymond Salazar, un hombre de 60 años, de hombros anchos y vestido impecablemente con su toga negra, empuñaba su autoridad como si fuera un arma afilada. Era conocido por su lengua viperina, sus sentencias implacables y su absoluta falta de paciencia para aquellos a quienes consideraba desechos de la sociedad. Ajustó sus gafas, escaneando la sala con una frialdad que helaba el alma. «Siguiente caso», ordenó, su voz cortante, sin espacio para la duda. No era solo una llamada, era una declaración. La justicia, tal como él la veía, era un martillo, y cada acusado, un clavo que debía ser aplastado. Las pesadas puertas dobles al fondo de la sala chirriaron al abrirse, y una figura apareció en el umbral. Samuel Torres, de 78 años, caminaba con la espalda ligeramente encorvada, pero con pasos firmes, su presencia silenciosa, pero innegable. Vestía una camisa de franela descolorida, cuidadosamente abotonada a pesar de sus bordes gastados, pantalones viejos que habían conocido mejores días y botas de trabajo rayadas que alguna vez habían pisado caminos más firmes. Su piel oscura, surcada por años de trabajo y adversidad, era un testimonio mudo de un hombre que había visto el mundo cambiar, pero que nunca había sido aceptado por él. Se quitó la gorra al avanzar, un gesto de respeto, aunque sabía que no recibiría ninguno a cambio. Un murmullo recorrió la galería, voces bajas, susurros crueles, el sonido del juicio antes del juicio. ¿Otro vagabundo? ¿Por qué pierden tiempo con estos casos?, dijo un espectador. Seguro estaba buscando limosna, añadió otro, con desprecio. Samuel mantuvo la mirada fija, negándose a reaccionar. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, y no sería la última. Desde el estrado, el juez Salazar posó su mirada en él, afilada, evaluadora, cargada de un desprecio silencioso. Había visto a hombres como Samuel antes, hombres que vivían en los márgenes, que no tenían nada que ofrecer más que excusas, que habían desperdiciado cualquier oportunidad que la vida les dio. Para él, Samuel era solo otro don nadie que había cruzado la línea y lo trataría como tal. El crujido de los papeles resonó en la sala silenciosa mientras Clara Méndez, una joven fiscal con un traje impecable y una voz medida, se levantó de su asiento. Caso número 48312, anunció, su tono firme pero impersonal, como si Samuel fuera solo otro expediente en una pila interminable. Samuel Torres, acusado de allanamiento de morada en una propiedad privada. El incidente ocurrió en el lago de la comunidad residencial exclusiva de Aguas Claras. Es la segunda ofensa del acusado en los últimos 6 meses. Hizo una pausa, echando un vistazo rápido a Samuel antes de continuar. Los oficiales de seguridad encontraron al señor Torres sentado junto al lago en la propiedad. Cuando se le pidió que se retirara, se negó y fue arrestado. Colocó el expediente sobre la mesa y cruzó las manos, dejando que la acusación se asentara como una losa. El juez Salazar exhaló por la nariz.
su paciencia ya desgastándose. Miró a Samuel por encima de sus gafas, su expresión una mezcla de aburrimiento e irritación. Entonces, déjame entender esto, dijo, su voz lenta, deliberada, cargada de un sarcasmo venenoso. ¿Estabas, otra vez, en una propiedad privada? Su tono hacía que el supuesto delito sonara como un pecado imperdonable. Samuel no se inmutó. Se mantuvo erguido, con las manos ligeramente unidas frente a él, su rostro ilegible, con una dignidad tranquila que solo nace de años soportando cosas peores. Sí, su señoría, respondió con voz firme. Salazar se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el estrado. ¿Y qué hacías exactamente allí?, preguntó, sus palabras afiladas como cuchillos. Samuel lo miró a los ojos, sin vacilar, con una certeza tranquila que desconcertó al juez por un instante. Estaba sentado junto al lago, respondió. Es un lugar que significa algo para mí. El juez parpadeó, sorprendido por la simplicidad de la respuesta. Había esperado una excusa vaga, una súplica desesperada, pero las palabras de Samuel eran claras, honestas. Sin embargo, la honestidad nunca había sido un escudo en esa sala. Salazar soltó una risa corta, sin humor, que resonó como un eco cruel. ¿El lago?, repitió, su voz goteando sarcasmo. ¿El que pertenece a personas que realmente pagaron por esa propiedad? Samuel no respondió. No necesitaba hacerlo. El juez se recostó en su silla, tamborileando los dedos contra el reposabrazos. Mira, señor Torres, dijo, sacudiendo la cabeza como si explicara algo obvio a un niño. Aquí es donde gente como tú siempre se equivoca. Piensas que un poco de nostalgia te da derecho a entrar en la propiedad de otros, como si tus recuerdos valieran más que las leyes. Soltó una risa despectiva, y algunos en la galería rieron con él, alimentando la humillación. Samuel permaneció inmóvil, su respiración pausada, su silencio un desafío que el juez no esperaba. Salazar hojeó el expediente, con una sonrisa burlona en los labios. Veamos, dijo, fingiendo interés. Hace 6 meses, allanamiento en el Club de Campo de Monteverde. Y ahora, Aguas Claras. Parece que tienes un hábito de aparecer donde no te quieren. Cerró el expediente con un golpe seco, un sonido que cortó el aire como un martillo. Dime, señor Torres, continuó, su voz más baja, más fría, ¿qué te hace pensar que puedes ignorar la ley? ¿Qué te da el derecho de pasearte por la tierra de otros como si fuera tuya? Samuel respiró hondo, controlado, y con la misma calma inquebrantable respondió, nunca dije que fuera mía su señoría, pero una vez fue un lugar donde yo pertenecía. Las palabras golpearon la sala como una piedra en un estanque, pero el juez no estaba dispuesto a ceder. Sus ojos se entrecerraron, y una sombra de desprecio cruzó su rostro. Pertenecer, repitió, casi escupiendo la palabra. El mundo no funciona con sentimentalismos, señor Torres. No le importa dónde pescabas de niño, dónde caminabas libremente o qué historias te cuentas para dormir. La ley es la ley, y hombres como tú, su mirada se oscureció. Parecen pensar que porque la vida no ha sido amable, las reglas no se aplican. El silencio se asentó, pesado, opresivo. Samuel no se movió, no reaccionó, porque había oído esas palabras antes, no solo en esa sala, no solo de ese juez. Las había oído de maestros que le decían que se sentara atrás, de empleadores que lo despedían sin conocerlo, de extraños que lo miraban con desconfianza en la calle, de policías que lo detenían por existir en el vecindario equivocado. Había sido señalado una y otra vez como alguien que no pertenecía, y aún así seguía de pie. Pero el juez Salazar no veía nada de eso. Para él, Samuel era solo un intruso, una molestia que debía ser aplastada. Se recostó en su silla, dejando escapar un suspiro burlón.
¿Sabes qué, señor Torres?, dijo, su tono condescendiente goteando desprecio. ¿Alguna vez te cansas de jugar a la víctima? Las palabras cayeron como un latigazo, no porque dolieran. Samuel estaba demasiado acostumbrado para eso, sino porque eran tan predecibles, tan esperadas. No reaccionó. Simplemente se quedó allí, con las manos cruzadas, paciente, inamovible. La sonrisa del juez se ensanchó. «Eso pensé», murmuró, cerrando el expediente con un aire de superioridad. La sala se sumió en un silencio inquietante, no de paz, sino de inevitabilidad. Samuel estaba solo en la mesa de la defensa, sin abogado, sin nadie que hablara por él. Salazar se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, como si todo esto fuera una molestia innecesaria, como si el hombre frente a él no valiera el aire que respiraba. «Señor Torres», dijo, su tono plano, impaciente, «¿tiene representación legal?» Samuel lo miró, imperturbable. «No, su señoría». Salazar soltó una risita condescendiente. «Por supuesto que no», dijo, golpeando un dedo contra el estrado. Luego se volvió hacia Clara, la fiscal. «¿El Estado tiene intención de asignarle un defensor público?» Clara dudó, claramente incómoda, pero respondió. «Dado el carácter menor del cargo, su señoría, es poco probable que el señor Torres califique para un abogado de oficio». Salazar asintió, casi con satisfacción. «Exacto», dijo, volviéndose hacia Samuel. «Esto es simple, señor Torres. Fuiste atrapado allanando. Lo admites. No hay nada complicado aquí. No necesitas un abogado». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una verdad tácita. No necesitas un abogado porque ya has perdido. Clara carraspeó, moviéndose inquieta en su asiento. «Su señoría», comenzó con cautela, «dada la edad del señor Torres y la naturaleza no violenta del delito, el Estado está dispuesto a recomendar una multa o servicio comunitario en lugar de encarcelamiento». Hizo una pausa, mirando a Samuel, quien permanecía inmóvil. «No tiene antecedentes de crímenes violentos, y según nuestra evaluación, no representa una amenaza para la seguridad pública». Era una recomendación razonable, un castigo leve, pero Salazar no era un hombre razonable. Inclinó la cabeza, como si considerara la propuesta, pero sus ojos decían lo contrario. Suspiró, sacudiendo la cabeza con un aire de exasperación. «No», dijo, su voz cortante. «Eso no será suficiente». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Clara parpadeó, desconcertada. «¿Su señoría?», preguntó, insegura. Salazar levantó una mano, silenciándola. «Hombres como el señor Torres no aprenden con una multa», dijo, su mirada fija en Samuel, depredadora, cruel. «No aprenden recogiendo basura al lado de la carretera por unas horas. Necesitan consecuencias reales». Dejó que las palabras se asentaran, saboreando su peso. Luego, sin dudar, levantó su mazo. «Yo, Raymond Salazar, sentencio a Samuel Torres a 60 días en la cárcel del condado». El aire se detuvo. Un silencio atónito envolvió la sala. Incluso Clara, la fiscal ambiciosa, abrió la boca, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Unos jadeos dispersos surgieron de la galería. Ana, la periodista novata sentada al fondo, dejó de escribir, su pluma congelada sobre el papel. Luis Vargas, el alguacil, soltó una risita baja, murmurando: «Eso le enseñará a no meterse donde no lo quieren». Pero para Ana, esas palabras eran un puñal. 60 días en la cárcel por sentarse junto a un lago. Para un anciano de 78 años que no había hecho daño a nadie. Incluso, en una sala acostumbrada a la injusticia, esto era diferente. Esto era cruel. Y lo que hizo que la furia ardiera aún más fue lo que Salazar dijo a continuación. Mientras hojeaba el expediente,
Sacó una pequeña fotografía que los guardias habían confiscado a Samuel en el lago. Una imagen borrosa de una niña sonriendo junto al agua. «Mira esto», dijo el juez, sosteniendo la foto como si fuera una prueba de un delito mayor. ¿Crees que llevar una foto vieja te da derecho a violar la ley? ¿Qué es esto? ¿Una excusa barata para tu comportamiento? La arrojó al estrado con desprecio, y la foto cayó al suelo, justo frente a Samuel, quien la miró en silencio, su rostro imperturbable, pero sus ojos cargados de un dolor que solo él entendía. Ana, desde la galería, sintió que su sangre hervía. ¿Cómo se atrevía? No solo había condenado a un anciano inocente, sino que se burlaba de algo claramente personal, algo sagrado. Luis, el alguacil, se inclinó hacia un colega y susurró: «Estos viejos siempre tienen una historia triste para contar. No es nuestro problema». Pero para Ana, sí lo era. Sacó su teléfono, temblando de rabia, y comenzó a tomar notas rápidas, decidida a exponer esta farsa. Samuel, sin embargo, no se movió, no suplicó, no protestó. Había sabido, desde el momento en que entró en esa sala, desde el segundo en que vio la mirada de Salazar, que esto no era sobre justicia, era sobre castigo, no por un delito, sino por quién era él, un hombre negro, viejo, aparentemente insignificante en los ojos de un sistema que nunca lo había valorado. Salazar se recostó en su silla, satisfecho, su sonrisa apenas disimulada. «Este tribunal se levanta», dijo, levantando el mazo una vez más. El golpe resonó, un sonido final, un veredicto inapelable. O eso pensaba él. Pero lo que el juez Raymond Salazar no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que Samuel Torres no estaba solo. Mientras el mazo caía, mientras los murmullos de la galería se desvanecían y los espectadores comenzaban a recoger sus cosas, Samuel alzó la mirada. No había ira en sus ojos, no había desesperación, solo una paciencia que hizo que incluso Salazar, por un instante, sintiera un escalofrío. «¿Puedo hacer una llamada antes de que me lleven?», preguntó Samuel, su voz tranquila, casi cortés, como si estuviera pidiendo un vaso de agua. Salazar rió, una risa corta y cruel. «¿Una llamada? Adelante, llama a quien quieras», dijo, su tono burlón. «Pero no esperes que cambie nada». Samuel tomó el teléfono que Luis, el alguacil, le ofreció con una mueca de desdén. Marcó un número, lento, deliberado. La sala se quedó en silencio, la curiosidad picando en el aire. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego un clic suave. Samuel habló, su voz firme como una roca. «Es hora, Isabel, tráelos». Colgó, devolvió el teléfono y se sentó, con las manos cruzadas, como si esperara algo que ya sabía que vendría. El juez Salazar lo observó, esperando una reacción, un destello de miedo, algo que le diera la satisfacción de haber ganado. Pero no había nada. Solo la calma inquietante de un hombre que sabía más de lo que decía. Ana, en la galería, sintió un nudo en el estómago. Algo estaba a punto de suceder, algo grande. Y mientras el juez levantaba su mazo para cerrar la sesión, el peso de esas 4 palabras, «Es hora, Isabel, tráelos», colgaba en el aire como un trueno a punto de estallar. La justicia no puede ser ciega si solo ve a los poderosos. ¿Estás con Samuel en esta lucha? Dale like, comparte esta historia y deja un comentario con la palabra justicia para exigir igualdad. Tu voz importa. La sala del Tribunal del Condado de Jefferson estaba envuelta en un silencio pesado, cargado de la injusticia que acababa de consumarse. El juez Raymond Salazar, con su mazo aún resonando en el aire tras sentenciar a Samuel Torres a 60 días de cárcel por sentarse junto a un lago, creía que había ganado. Su sonrisa arrogante, sus palabras venenosas y su desprecio por un anciano afrodescendiente de 78 años parecían haber sellado el destino de Samuel.
Pero en el corazón de esa sala, bajo la mirada de un sistema que lo había aplastado una y otra vez, Samuel permanecía inmóvil, con una calma que desarmaba. Cuando pidió hacer una llamada, con una voz tan tranquila que parecía un susurro en medio de una tormenta, nadie esperaba que esas palabras fueran el primer trueno de una tempestad que haría temblar los cimientos del tribunal. La risa burlona de Salazar, el desprecio del alguacil Luis Vargas, los murmullos de la galería, todos subestimaron a Samuel. Pero cuando él pronunció esas 4 palabras al teléfono: «Es hora, Isabel, tráelos», el aire se llenó de una electricidad inquietante, como si el destino mismo estuviera a punto de irrumpir por las puertas. El juez Salazar, todavía sentado en su estrado, tamborileó los dedos contra el reposabrazos de su silla, su sonrisa apenas disimulando el desdén que sentía. «¿Y eso es todo?», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Una llamada. ¿Crees que alguien va a venir a salvarte, señor Torres?». La galería soltó algunas risitas, alimentadas por la arrogancia del juez. Luis Vargas, el alguacil, se cruzó de brazos y murmuró algo a su colega, lo suficientemente alto para que algunos lo escucharan. «Estos viejos siempre piensan que tienen un truco bajo la manga. Patético». Ana, la periodista novata en la galería, sintió que su sangre hervía. Apretó su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. ¿Patético? Un anciano de 78 años, humillado, sentenciado injustamente y ahora ridiculizado por un hombre que no sabía nada de él. Ana no podía soportarlo. Comenzó a escribir en su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla, decidida a capturar cada detalle de esta farsa. Clara Méndez, la fiscal, se movió incómoda en su asiento. Aunque había presionado por la condena para ganarse el favor de Salazar, algo en la calma de Samuel la inquietaba. Había esperado que él suplicara, que se derrumbara, que diera alguna excusa que ella pudiera usar para justificar su papel en esta injusticia. Pero Samuel no hizo nada de eso. Se sentó, con las manos cruzadas en el regazo, su respiración pausada, como si estuviera esperando algo que ya sabía que llegaría. Clara carraspeó, intentando recuperar el control de la situación. «Su señoría», dijo, con una voz que intentaba sonar firme, pero temblaba ligeramente. «Quizás deberíamos proceder con la sentencia. La llamada del señor Torres no cambia los hechos». Pero incluso mientras hablaba, sus ojos se desviaron hacia Samuel, y por un instante dudó. Había algo en él, una fuerza silenciosa que no podía ignorar. Salazar levantó una mano, silenciándola. «Oh, no te preocupes, señorita Méndez», dijo, su tono cargado de una condescendencia que hizo que Ana, en la galería, apretara los dientes. «Dejemos que el señor Torres tenga su pequeño momento. Después de todo, ¿qué puede hacer una llamada? ¿Llamar a un amigo imaginario? ¿A un abogado que no existe?». La sala estalló en risas, pero no todos rieron. Marta, una espectadora de mediana edad sentada cerca de Ana, frunció el ceño y sacó su teléfono. «Esto no está bien», murmuró, comenzando a grabar la escena en video. «Ese juez se está pasando. Alguien tiene que exponerlo». Ana la miró, agradecida por no ser la única que sentía la furia creciendo en su pecho. Samuel, sin embargo, no reaccionó ante las burlas. Devolvió el teléfono al alguacil Luis, quien lo tomó con una mueca de desprecio, y se sentó de nuevo, su mirada fija en el estrado. No había miedo en sus ojos, no había desesperación, solo una certeza que hizo que Salazar, por un instante, sintiera un escalofrío. Pero el juez lo ignoró, convencido de que tenía el control. «Muy bien», dijo, levantando su mazo una vez más. «Si no hay más interrupciones, este tribunal se levanta». Pero antes de que el mazo pudiera caer, un ruido ensordecedor cortó el aire. Las pesadas puertas dobles de la sala se abrieron de golpe,
el sonido resonando como un disparo en la quietud. Todas las cabezas se giraron. El murmullo de la galería se apagó. Incluso Salazar, con el mazo suspendido en el aire, se congeló. A través de las puertas, con pasos firmes y el sonido de sus tacones, resonando contra el mármol, entró una mujer que no pertenecía al mundo de los derrotados. Isabel Torres, de 45 años, abogada y presidenta de una fundación benéfica de renombre, caminaba con una presencia que no pedía permiso. Su traje negro, impecable y cortado como si estuviera diseñado para la guerra, reflejaba su fuerza. Sus ojos oscuros se clavaron en el juez, y por primera vez esa mañana, Raymond Salazar sintió que el control se le escapaba de las manos. Detrás de ella venían dos hombres. Diego, un asistente legal con una pila de documentos en los brazos, y Javier, un abogado senior de la firma de Élite Morales y Asociados, cuya sola presencia hizo que varios en la galería jadearan. Ese nombre, Morales y Asociados, era sinónimo de poder, de casos ganados contra gigantes, de justicia para los que nadie esperaba que la obtuvieran. ¿Qué demonios es esto?, exclamó Salazar, su voz perdiendo por un instante su tono autoritario. Se enderezó en su silla, ajustando su toga como si pudiera recuperar su dominio. Este tribunal está a punto de levantarse. ¿Quiénes son ustedes? Isabel no se apresuró. Caminó con una calma deliberada, deteniéndose frente a la mesa de la defensa. Colocó una mano suavemente en el hombro de su padre, un gesto de respeto y amor que hizo que Ana, en la galería, sintiera un nudo en la garganta. Luego, Isabel se volvió hacia el juez, su expresión imperturbable, pero su voz afilada como una espada. «Soy Isabel Torres», dijo, cada palabra resonando con una fuerza que llenó la sala. «Y tengo documentos que creo que debe ver antes de que mi padre sea llevado a la cárcel». La sala contuvo el aliento. Salazar entrecerró los ojos, su rostro endureciéndose en una máscara de incredulidad. «¿Documentos?», repitió, su tono burlón, pero con un dejo de inseguridad. ¿Y qué podrían probar esos documentos que no sepamos ya? Su padre fue atrapado allanando. Fin de la historia. Pero Isabel no se inmutó. Colocó una carpeta gruesa sobre el estrado, no con agresividad, sino con la precisión de alguien que sabía que estaba a punto de ganar. «Ábrala, su señoría», dijo, su voz tranquila, pero cargada de una autoridad que desafiaba la del juez. «Le prometo que cambiará su perspectiva». Salazar dudó, sus dedos tamborileando nerviosamente contra el estrado. La galería estaba en silencio, los ojos de todos fijos en él. Clara, la fiscal, se movió inquieta, sus manos apretando el borde de su mesa. Luis, el alguacil, soltó un bufido bajo, murmurando: «Esto es una pérdida de tiempo. Ese viejo no tiene nada». Pero Ana, grabando todo en su teléfono junto a Marta, sintió que su corazón latía con fuerza. Había algo en la presencia de Isabel, en la calma de Samuel, que decía que esto no era una pérdida de tiempo. Esto era el comienzo del fin para alguien. El juez finalmente tomó la carpeta, con un gesto de impaciencia. La abrió, y en el instante en que sus ojos recorrieron la primera página, su rostro cambió. El color se drenó de sus mejillas, sus dedos se apretaron alrededor de los papeles, y su respiración se volvió superficial. Lo que leyó no era solo una sorpresa, era una bomba que amenazaba con derribar todo lo que él representaba. Pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera intentar defenderse, Diego, el asistente legal, dio un paso adelante y colocó otra carpeta sobre el estrado. «Hay más, su señoría», dijo, su voz firme pero con un toque de desafío. «Y le sugiero que lo lea con atención». La furia comenzó a crecer en la sala, alimentada por pequeños detalles que empezaban a salir a la luz. Ana, que había estado escuchando los murmullos de la galería, captó una conversación entre dos guardias de seguridad que habían arrestado a Samuel.
Uno de ellos, nervioso, susurró al otro. Nos dijeron que lo arrestáramos sin preguntar. El jefe dijo que no pertenecía ahí, que parecía sospechoso. Ana sintió que su estómago se revolvía. Sospechoso. Un anciano sentado junto a un lago con una foto vieja. ¿Eso era suficiente para arrestarlo y humillarlo? Marta, a su lado, seguía grabando, su rostro rojo de indignación. «Esto es una vergüenza», susurró. «Ese juez y sus compinches están acabados». Pero el verdadero golpe vino cuando Isabel habló de nuevo, su voz cortando el aire como un relámpago. «Su señoría», dijo, mirando directamente a Salazar, «antes de que continúe con su sentencia, me gustaría saber por qué omitió información crucial de este caso». La sala jadeó. Clara, la fiscal, se puso pálida. «¿Omitir?», balbuceó Salazar, intentando mantener la compostura. «¿De qué está hablando?». Isabel no se inmutó. «Estoy hablando de los registros que muestran que mi padre tiene una conexión legítima con ese terreno. Estoy hablando de las órdenes que recibió el personal de seguridad de Aguas Claras para arrestarlo sin motivo, solo porque no parecía pertenecer. Y estoy hablando de un sistema que permite que hombres como usted condenen a personas como mi padre sin siquiera molestarse en conocer la verdad». El silencio en la sala era ensordecedor. Ana sintió que las lágrimas de rabia se acumulaban en sus ojos. No solo habían arrestado a un hombre inocente, no solo lo habían humillado, sino que alguien, quizás el propio Salazar, había manipulado el caso para asegurar su condena. Luis, el alguacil, dio un paso atrás, su arrogancia desvaneciéndose mientras los ojos de la galería se volvían hacia él. Marta, con el teléfono aún grabando, susurró: «Esto va a volar por los aires. El mundo entero va a ver esto». Salazar intentó recuperar el control. «Esto es ridículo», exclamó, golpeando el estrado con la mano. «No tengo tiempo para estas acusaciones sin fundamento. Su padre fue atrapado allanando, y eso es todo lo que importa». Pero su voz temblaba, y todos lo notaron. Isabel dio un paso más cerca del estrado, su presencia llenando la sala. «Si eso es todo lo que importa», dijo, su voz baja pero cargada de una furia contenida, «entonces explique por qué los registros de propiedad de Aguas Claras fueron retirados del expediente. Explique por qué el guardia de seguridad recibió órdenes de un superior para arrestar a mi padre sin verificar su identidad. Explique por qué un hombre de 78 años, que no ha hecho daño a nadie, está siendo tratado como un criminal mientras usted se sienta ahí, jugando a ser Dios». La galería estalló en murmullos. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, su teléfono temblando en sus manos, mientras escribía frenéticamente. Marta levantó su teléfono más alto, capturando cada palabra de Isabel. Incluso Clara, la fiscal, parecía congelada, sus ojos yendo de Isabel a Salazar, como si por primera vez viera al juez como realmente era. Diego, el asistente legal, dio un paso adelante y añadió: «Tenemos testigos, su señoría, personas que saben lo que pasó en Aguas Claras, personas que están dispuestas a hablar». El juez Salazar estaba acorralado y lo sabía. Sus manos temblaban mientras hojeaba los documentos, sus ojos saltando de una línea a otra. Pero aún no estaba listo para rendirse. «Esto es un espectáculo», gritó, su voz rompiéndose. «No permitiré que esta sala se convierta en un circo». Pero el circo ya había comenzado, y él era el centro de atención. Ana, incapaz de contenerse, comenzó a escribir un titular en su teléfono: «Juez expuesto por manipulación en caso de anciano afrodescendiente». Marta, a su lado, susurró: «Esto va a las redes. El mundo tiene que saber». Samuel, mientras tanto, permanecía sentado, su rostro imperturbable, pero sus ojos fijos en el juez.
No había pronunciado una palabra desde su llamada, pero su silencio era más poderoso que cualquier grito. Había soportado las burlas, las acusaciones, la sentencia injusta, y ahora, con su hija a su lado, estaba a punto de ver cómo la verdad salía a la luz. Isabel levantó la mirada hacia el estrado, sus ojos ardiendo con una determinación que hizo que incluso Salazar retrocediera. «No hemos terminado, su señoría», dijo. «Y le prometo que cuando hayamos terminado, deseará haber escuchado a mi padre cuando tuvo la oportunidad». La sala estaba al borde del caos. Los murmullos se convirtieron en gritos, los espectadores exigiendo respuestas. Ana sintió que su pecho se hinchaba de furia y esperanza al mismo tiempo. Este no era solo el caso de Samuel Torres, era el caso de todos los que habían sido aplastados por un sistema que los veía como menos. Marta, con lágrimas de rabia en los ojos, siguió grabando, decidida a asegurarse de que el mundo viera esta injusticia. Y en el estrado, el juez Salazar, por primera vez en su carrera, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Si la injusticia te hierve la sangre, no te quedes callado. Dale like a esta historia, comparte este momento de lucha y deja un comentario con la palabra verdad, para exigir que la verdad prevalezca. Si crees que hombres como Salazar deben rendir cuentas, únete al movimiento y haz que tu voz se escuche. La sala del Tribunal del Condado de Jefferson vibraba con una tensión que amenazaba con estallar. Las palabras de Isabel Torres, cargadas de una furia contenida, pero afilada como un cuchillo, habían dejado al juez Raymond Salazar tambaleándose en su estrado. Los documentos que yacían abiertos frente a él, expuestos como un veredicto contra su propia arrogancia, eran más que papeles. Eran la prueba de una injusticia que él había perpetrado con una sonrisa. Samuel Torres, el anciano afrodescendiente que había sido humillado, ridiculizado y sentenciado a 60 días de cárcel por sentarse junto a un lago, seguía sentado en la mesa de la defensa, su calma inquebrantable como un faro en medio de la tormenta. Pero ahora, con su hija Isabel al frente, flanqueada por Diego, el asistente legal, y Javier, el abogado de la prestigiosa firma Morales y Asociados, la verdad estaba a punto de irrumpir como un huracán, y el juez Salazar no tenía dónde esconderse. La galería, con Ana, la periodista novata, y Marta, la espectadora que grababa cada segundo, estaba lista para presenciar la caída de un hombre que había jugado a ser Dios durante demasiado tiempo. Isabel dio un paso más hacia el estrado, su mirada fija en Salazar, sus ojos ardiendo con una determinación que hizo que incluso los murmullos de la sala se apagaran. «Su señoría», dijo, su voz resonando con una claridad que cortaba el aire, «ha leído los documentos, sabe lo que dicen, pero permítame explicárselo para que no haya dudas». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Mi padre, Samuel Torres, no es un vagabundo, no es un intruso, es un exingeniero de la NASA que ayudó a diseñar sistemas que llevaron al hombre a las estrellas. Es un inventor con patentes que han transformado industrias. Es uno de los mayores donantes privados del sistema judicial de este estado, el mismo sistema que usted representa. Y, lo más importante», su voz se endureció, cada palabra como un martillo golpeando un clavo, «es el dueño del terreno en el lago de Aguas Claras, donde fue arrestado por allanamiento». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los ojos de los espectadores se abrieron de par en par, las manos de los asistentes legales se detuvieron sobre sus blocs de notas, y hasta Clara Méndez, la fiscal, dejó caer su pluma, su rostro pálido como si acabara de ver un fantasma. Ana, en la galería, sintió que su corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Escribió frenéticamente en su teléfono: «Anciano afrodescendiente, dueño de la tierra, sentenciado injustamente por juez corrupto».
Marta, a su lado, levantó su teléfono aún más alto, asegurándose de capturar cada palabra, cada reacción, cada segundo de esta revelación. «Esto es enorme», susurró, su voz temblando de emoción y furia. «El mundo tiene que ver esto». Pero la verdad no terminaba ahí. Isabel continuó, su voz ganando fuerza, cada palabra alimentada por años de ver a su padre soportar el peso de un sistema que lo había descartado una y otra vez. «Ese lago», dijo, señalando a Samuel, «era el lugar donde mi padre y mi madre, que falleció hace 10 años, criaron a su familia. Era donde me llevaba a pescar cuando era niña. La foto que usted, su señoría, arrojó al suelo como si no valiera nada, es una foto de mí, tomada en ese mismo lago. Y usted tuvo el descaro de burlarse de él, de humillar a un hombre que ha dado más a este país, a este estado, a esta comunidad, de lo que usted jamás soñará con dar». La sala estalló en murmullos, un rugido de indignación que crecía como una ola. Ana sintió que las lágrimas de Rabka, furia ardían en sus ojos, no de tristeza, sino de rabia. ¿Cómo se atrevía Salazar? ¿Cómo podía un hombre, investido con el poder de la justicia, ser tan ciego, tan cruel? Marta, con el teléfono temblando en sus manos, gritó: «Esto es una vergüenza. Ese juez es un monstruo». Otros en la galería se unieron, sus voces elevándose en un coro de protesta. «Liberen a ese hombre», gritó un hombre mayor desde el fondo. «Esto no es justicia». El juez Salazar estaba congelado, sus manos apretando los documentos como si pudieran protegerlo de la tormenta que se desataba. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora era una máscara de pánico, apenas disimulado. Intentó hablar, su voz quebrada por primera vez en su carrera. Esto no cambia nada», balbuceó, pero las palabras sonaron huecas, desesperadas. La sentencia ya fue dictada. Los hechos son los hechos. Pero incluso mientras hablaba, sus ojos traicionaban su miedo. Sabía que había perdido el control, y la sala lo sabía también. Diego, el asistente legal, dio un paso adelante, colocando otra carpeta sobre el estrado. «Oh, los hechos están muy claros, su señoría», dijo, su tono cargado de desprecio. «Y aquí hay más. Registros que muestran que usted fue informado de la propiedad del señor Torres antes de la audiencia. Correspondencia entre usted y un desarrollador inmobiliario que quería comprar el terreno de Aguas Claras a un precio ridículo. ¿Quiere que sigamos?». Un grito ahogado recorrió la sala. Ana sintió que su sangre hervía. No solo había condenado a un hombre inocente, sino que lo había hecho a propósito. ¿Por dinero? ¿Por un trato turbio con un desarrollador? Marta, con lágrimas de rabia en los ojos, gritó: «¡Corrupto! ¡Eres un corrupto!». La galería explotó, las voces subiendo en un crescendo de furia. Luis Vargas, el alguacil que había ridiculizado a Samuel, retrocedió, su rostro pálido, como si temiera que la multitud lo linchara. Clara, la fiscal, se hundió en su silla, sus manos cubriendo su rostro. Había sido cómplice, aunque fuera por ambición, y ahora lo sabía. Isabel levantó una mano, silenciando a la multitud. «No hemos terminado», dijo, su voz como un trueno. «Porque no solo manipuló el expediente, su señoría, no solo ignoró la verdad sobre la propiedad de mi padre, también permitió que un guardia de seguridad, bajo sus órdenes indirectas, arrestara a un hombre inocente, basándose únicamente en su apariencia, en su raza». La palabra cayó como una bomba, y la sala se quedó en un silencio atónito. «Usted sabía que mi padre era el dueño del terreno, sabía que no había delito, pero lo sentenció de todos modos, porque pensó que nadie lo defendería, porque pensó que un hombre negro, viejo, no importaba». El juez Salazar abrió la boca, pero no salió ninguna palabra.
Sus manos temblaban, sus ojos saltaban de un lado a otro, buscando una salida que no existía. La galería estaba en pie, gritando, exigiendo justicia. Ana, con lágrimas corriendo por sus mejillas, escribió un titular en tiempo real. Escándalo judicial. Juez corrupto. Sentencia a héroe afrodescendiente por motivos raciales. Marta, con su video ya subido a las redes sociales, gritó: «Esto está en todas partes ahora. Tu carrera está acabada, Salazar». Y tenía razón. Los teléfonos de los reporteros en la sala comenzaron a sonar, las notificaciones de noticias rompiendo el silencio. La historia estaba explotando, y el nombre de Raymond Salazar estaba en el centro de la tormenta. Entonces, Samuel Torres se puso de pie, lento, deliberado, su espalda recta a pesar de los años que cargaba. La sala se quedó en silencio, todos los ojos puestos en él. No había hablado desde su llamada, pero ahora su voz resonó con una fuerza que hizo que incluso Isabel diera un paso atrás. Miró directamente al juez, sus ojos no llenos de ira, ni de odio, sino de una verdad pura y devastadora. ¿Aún cree que soy un intruso, su señoría?, preguntó, cada palabra cortando el aire como una espada. Porque si ese lago no me pertenece, si esa tierra no me pertenece, entonces dígame, ¿quién pertenece en este mundo? ¿Hombres como usted, que usan el poder para aplastar a los demás? ¿O hombres como yo, que han dado todo, y aún así son tratados como basura? La sala estalló. Gritos, aplausos, llantos de rabia y apoyo llenaron el aire. Ana sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Nunca había presenciado algo así. Un hombre, solo contra un sistema entero, derribando a un gigante con nada más que la verdad. Marta, sollozando, levantó su teléfono y gritó: «¡Eres un héroe, Samuel! ¡Un héroe!». Los guardias de seguridad, que minutos antes habían seguido las órdenes de Salazar, ahora parecían incapaces de moverse, atrapados en la magnitud del momento. Clara, la fiscal, se levantó de su asiento y salió corriendo de la sala, incapaz de soportar la vergüenza. Salazar intentó hablar, intentó recuperar algo de autoridad. «¡Orden!», gritó, golpeando el mazo con tanta fuerza que casi se rompió. «¡Orden en la sala!». Pero nadie lo escuchó. La galería estaba fuera de control, las voces un coro de furia y justicia. Diego dio un paso adelante, su voz fría y precisa. «Su señoría, le sugiero que suspenda la sentencia de inmediato, porque si no lo hace, estos documentos llegarán a la prensa, a la Fiscalía Estatal, a todos los que necesitan saber la verdad. Y créame, no querrá enfrentarse a eso». El juez estaba acabado, y lo sabía. Su rostro estaba blanco como la muerte, sus manos temblando tanto que los documentos cayeron al suelo. Por primera vez en su carrera, Raymond Salazar no tenía palabras. Había pasado su vida dictando sentencias, destruyendo vidas con un golpe de su mazo, pero ahora el mazo estaba en su contra. La verdad lo había encontrado, y no había escapatoria. Samuel, con una dignidad que brillaba como un faro, se sentó de nuevo, su mirada fija en el juez. No necesitaba decir más. Su presencia, su existencia, era suficiente. La sala estaba al borde del caos. Los reporteros corrían hacia las puertas, enviando titulares que ya estaban circulando por el mundo. «Juez corrupto expuesto por violar los derechos de un héroe», decía uno. «Escándalo en Jefferson. Anciano afrodescendiente revela la verdad», decía otro. Ana, con lágrimas corriendo por su rostro, publicó su artículo, titulado «Samuel Torres, el hombre que derribó un sistema roto». Marta, con su video ya viral, gritó a la multitud: «¡Compartan esto! ¡Que todos sepan lo que pasó aquí!». El juez Salazar se hundió en su silla. Su toga negra ahora parecía un sudario. Había perdido todo: su autoridad, su reputación, su poder.
Y en el centro de la sala, Samuel Torres permanecía sentado, un hombre que había soportado una vida de injusticias y aún así se mantenía de pie. Isabel se acercó a él, tomando su mano con una ternura que contrastaba con la furia de la sala. «Se acabó, papá», susurró. Se acabó. Pero para el mundo afuera, esto era solo el comienzo. La historia de Samuel Torres, el hombre que expuso la podredumbre de un sistema corrupto, estaba destinada a cambiarlo todo. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre y gritar por justicia, no te quedes callado. Dale like, comparte este momento de triunfo y deja un comentario con la palabra dignidad para honrar a Samuel Torres y su lucha. Tu voz puede cambiar el mundo. La historia de Samuel Torres, un hombre afrodescendiente de 78 años que enfrentó la injusticia de un sistema judicial corrupto en el condado de Jefferson, es mucho más que un relato de humillación y redención. Es un espejo que refleja las grietas de nuestra sociedad, las luchas de aquellos que son marginados y la fuerza indomable del espíritu humano. Al escuchar esta narrativa, llena de indignación, dolor y, finalmente, triunfo, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones. Rabia por la injusticia, admiración por la resiliencia de Samuel y esperanza por el poder de la verdad. Esta historia no solo nos conmueve, sino que nos obliga a reflexionar sobre cómo vivimos, cómo juzgamos a los demás y cómo podemos ser agentes de cambio en nuestras propias comunidades. A continuación, comparto mis sentimientos más profundos sobre esta historia, las lecciones que nos deja y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria, inspirados por la valentía de Samuel y la determinación de su hija Isabel. Primero, la historia de Samuel Torres me llena de una furia visceral. Ver a un hombre mayor, cuya vida está marcada por el trabajo arduo, la inteligencia y la generosidad, ser tratado como un vagabundo por el juez Raymond Salazar, es un golpe al corazón. La arrogancia de Salazar, su desprecio por Samuel, basado únicamente en su apariencia y raza, es un recordatorio doloroso de los prejuicios que aún persisten en nuestra sociedad. En la cultura latinoamericana, donde el respeto a los mayores es un valor fundamental, esta falta de humanidad es especialmente indignante. Me duele pensar en cuántas veces personas como Samuel, hombres y mujeres de nuestras comunidades, con historias ricas y contribuciones valiosas, son descartadas por estereotipos. Esta rabia no es solo por Samuel, sino por todos aquellos que han sido silenciados, invisibilizados o castigados por ser quienes son. Sin embargo, esta furia también es un motor. Nos impulsa a cuestionar, a no quedarnos callados y a exigir justicia. Al mismo tiempo, la historia me inspira profundamente. La calma de Samuel, frente a la humillación, es un testimonio de su fortaleza interior. A pesar de las burlas, las acusaciones falsas y la sentencia injusta, él nunca perdió su dignidad. En nuestra cultura, donde la familia y el honor son pilares, la imagen de Samuel, manteniendo la cabeza en alto, mientras su hija Isabel lucha por él, es poderosa. Isabel, con su inteligencia y determinación, representa a las nuevas generaciones que se levantan para corregir las injusticias del pasado. Juntos, padre e hija, encarnan la resiliencia que vemos en tantas familias latinas. La capacidad de soportar, de resistir y de transformar el dolor en acción. Esta inspiración me lleva a preguntarme, ¿cómo puedo yo, en mi propia vida, canalizar esa fuerza para enfrentar los desafíos y defender a los que amo? La revelación de que Samuel era un exingeniero de la NASA, un inventor y el dueño del terreno donde fue arrestado, me dejó sin palabras. No solo porque expuso la corrupción de Salazar, sino porque nos recuerda una verdad universal. Nunca conocemos la historia completa de una persona. En nuestra cultura, donde las apariencias a menudo dictan juicios, esta lección es crucial.
¿Cuántas veces hemos mirado a alguien en la calle, en el trabajo o en nuestra comunidad y asumido que no tienen nada que ofrecer, solo para descubrir después que son mucho más de lo que imaginábamos? La historia de Samuel nos desafía a mirar más allá de las etiquetas, a escuchar antes de juzgar y a tratar a cada persona con el respeto que merece. Otra emoción que surge al reflexionar sobre esta historia es la esperanza. A pesar de la injusticia inicial, la verdad prevaleció gracias a la valentía de Samuel, la inteligencia de Isabel y el apoyo de personas como Ana, la periodista, y Marta, la espectadora que grabó todo. Este esfuerzo colectivo refleja un valor profundamente arraigado en la cultura latinoamericana, la comunidad. En nuestras familias, barrios y ciudades, sabemos que juntos somos más fuertes. La historia de Samuel nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, una sola voz puede encender una chispa, y muchas voces pueden cambiar el mundo. La viralidad del video de Marta, los titulares de Ana y la presión de la galería en el tribunal son un recordatorio de que, en la era digital, todos tenemos el poder de amplificar la verdad y exigir justicia. Ahora, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia y cómo las aplicamos en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas reflexiones prácticas, inspiradas en la experiencia de Samuel y en los valores de nuestra cultura. 1. Cuestiona los prejuicios y defiende la dignidad de todos. La humillación de Samuel comenzó porque Salazar lo juzgó por su apariencia. En nuestra vida cotidiana, podemos combatir esto siendo conscientes de nuestros propios prejuicios. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien nuevo en el trabajo, en la escuela o en la calle, en lugar de asumir cosas basadas en su ropa, edad o raza, preguntémonos, ¿cuál es su historia? En la cultura latinoamericana, donde la hospitalidad es clave, esto significa abrir nuestro corazón y tratar a todos con respeto, como si fueran parte de nuestra familia. Si vemos a alguien siendo tratado injustamente, como Samuel, no podemos quedarnos callados. Hablar, incluso cuando es difícil, es un acto de valentía. 2. La resiliencia es nuestra mayor arma. Samuel nunca se rindió, a pesar de décadas de discriminación. Su calma frente a la adversidad es un modelo para nosotros. En la vida, todos enfrentamos momentos de rechazo o injusticia, ya sea en el trabajo, en la familia o en la sociedad. Inspirados por Samuel, podemos aprender a mantener la cabeza en alto, a confiar en nuestra valía y a seguir adelante. En nuestra cultura, donde las historias de lucha y superación son comunes, esto significa honrar a nuestros antepasados perseverando, incluso cuando el camino es duro. 3. El poder de la comunidad puede cambiarlo todo. La victoria de Samuel no fue solo suya, fue el resultado de un esfuerzo colectivo. Isabel, Diego, Javier, Ana y Marta jugaron roles cruciales. En nuestra vida, esto nos recuerda la importancia de apoyarnos mutuamente, ya sea ayudando a un vecino, compartiendo una historia en redes sociales o uniéndonos a una causa. Nuestras acciones colectivas tienen impacto. En la cultura latinoamericana, donde la solidaridad es un valor central, podemos aplicar esto organizando eventos comunitarios, apoyando negocios locales o simplemente estando presentes para quienes nos necesitan. 4. La verdad siempre encuentra su camino. La historia de Samuel nos enseña que, aunque la injusticia pueda parecer invencible, la verdad tiene un poder imparable. En nuestra vida, esto significa ser honestos, incluso cuando es incómodo, y apoyar a quienes dicen la verdad. En un mundo donde las redes sociales amplifican las voces, podemos usar plataformas como Instagram, TikTok o YouTube para compartir historias de justicia, como la de Samuel,
y educar a otros. En nuestra cultura, donde las historias orales son una tradición, esto también significa contar estas lecciones a nuestros hijos y amigos, para que nunca olvidemos. 5. La educación y la preparación son herramientas de cambio. Isabel, con su educación y experiencia como abogada, fue clave para exponer la corrupción de Salazar. Esto nos recuerda que el conocimiento es poder. En la cultura latinoamericana, donde muchas familias luchan por acceder a la educación, esto significa invertir en nosotros mismos y en los demás. Ya sea aprendiendo una nueva habilidad, estudiando leyes o simplemente informándonos sobre nuestros derechos, podemos estar preparados para defendernos y defender a otros, como Isabel lo hizo por su padre. Aplicar estas lecciones no es fácil, pero es necesario. En mi propia vida, la historia de Samuel me ha motivado a ser más consciente de cómo trato a los demás. Hace poco, en mi barrio, vi a un hombre mayor siendo ignorado en una tienda. Recordando a Samuel, me acerqué, le pregunté su nombre y escuché su historia. Resultó ser un veterano con una vida fascinante. Ese pequeño acto de respeto cambió mi perspectiva y espero, le dio un momento de dignidad. También me he comprometido a usar mis redes sociales para compartir historias de injusticia y justicia, inspirado por Ana y Marta. Cada like, cada comentario, cada share, es una forma de amplificar la verdad. En conclusión, la historia de Samuel Torres es un grito de guerra contra la injusticia, un canto a la resiliencia y una llamada a la acción. Nos recuerda que, en un mundo lleno de prejuicios, tenemos el poder de cambiar las cosas con nuestra voz, nuestra comunidad y nuestra verdad. En la cultura latinoamericana, donde la familia, la solidaridad y el respeto son el corazón de nuestra identidad, esta historia resuena profundamente. Nos desafía a ser como Samuel, que nunca perdió su dignidad, como Isabel, que luchó con inteligencia, y como Ana y Marta, que usaron su voz para cambiar el mundo. Que esta historia no sea solo un relato, sino un movimiento que nos inspire a todos a construir un futuro más justo. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado a luchar por la justicia, no te quedes callado. Dale like a este video, compártelo con tus amigos y familiares, y deja un comentario con la palabra unidad, para mostrar que estamos juntos en esta lucha. Suscríbete al canal para más historias que despiertan el alma y cambian el mundo. Tu apoyo hace la diferencia.